Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. ¿Cuántos están alegres de estar delante de la presencia del Señor? Gloria a Dios. Hoy estaremos compartiendo fe, gracia y certeza. Para ello vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Romanos, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice la palabra: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de acercarnos a tu palabra y permitir que tu Espíritu Santo nos edifique, nos ministre, nos fortalezca y dé a conocer tu preciosa voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos disponemos y te glorificamos a ti, oh Dios. Amén y amén. Esta porción que hemos leído nos insta a que afiancemos nuestra esperanza en la promesa de Dios y a que vivamos de tal manera que hagamos que las personas vean, se maravillen y glorifiquen a Dios. Amén. Y además nos muestra lo que Dios ha hecho para que esta promesa sea garantizada y sea certera. Así que la pregunta que nos tenemos o que debemos hacernos es: ¿qué ha hecho Dios para afirmar, para asegurar, para garantizar la promesa de su pueblo? La promesa que ha dado a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para darnos esta garantía o esta seguridad a nuestras vidas? Una de las cosas que menciona este pasaje, uno de los aspectos importantes que he mencionado acá, es la fe. La fe. Y hemos oído hablar de la fe en diferentes oportunidades, la importancia que tiene la fe para nuestras vidas. Y al comenzar en el verso 16, respondemos a la primera interrogante que nos planteamos. Dice ahí, porque es por fe, es por fe. ¿Y qué quiere decir eso de que es por fe? Por eso es por fe, ¿verdad? Y si en la versión nueva, en la nueva versión internacional, dice: la promesa viene por la fe. Y también en otra versión dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Entonces, ¿qué quiere decir por fe? Por fe. Solamente la promesa es por fe. Y al leer el verso 13, porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. La promesa fue hecha por medio de la justicia de la fe. Y aquí la palabra de Dios nos está mostrando que la promesa viene no solo por la fe, sino por la justicia de la fe. Entonces no es incorrecto decir que la promesa es, ¿por qué? Por fe. El apóstol Pablo está mencionando acá en esta porción que no debemos olvidar de lo que trata este capítulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está abordando esta palabra para nuestra vida? Y de lo que trata esta porción es de la justificación, que es por medio de la fe.
La justificación no es por nuestros esfuerzos, por nuestros logros, por lo que bueno que somos. La justificación es por medio de ¿qué? De la fe. Somos justificados por medio de la fe. Tener una justicia que no es nuestra, que no es propia, sino que es acreditada por medio de la fe, sin la mediación de las obras. Así que usted y yo no tenemos una justicia por las buenas obras que hagamos, o porque somos buena gente, o porque lo hemos logrado por nuestro propio esfuerzo. Es por medio de la fe. Y el verso 13 dice que la promesa de que somos herederos del mundo es por medio de la justicia de la fe. La justicia de Dios, que es acreditada a nuestras vidas por medio de la fe, y eso es lo que trata la carta a los romanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por fe, en este versículo 16 que nosotros leímos, por tanto es por fe. Y la respuesta es que la justicia de Dios que nos permite obtener la promesa es por fe. Amén. Digan que está cerca, es por fe. Entonces está bien decir que la promesa es por fe, porque es por fe mediante la justicia de Dios que Cristo nos acredita. Amén. Para ser herederos de esta promesa que Él nos da. Entonces creemos, confiamos en la promesa de Dios que Cristo obtuvo por nosotros. No la obtenemos nosotros. Cristo la obtuvo por nosotros. Y Dios nos imputa su justicia mediante la fe que nos da. Y basándonos en esa justicia imputada, se asegura la promesa de que seremos herederos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Otro de los aspectos que menciona esta porción es la gracia. Amén. ¿Han escuchado hablar de la gracia? La gracia. La pregunta que surge entonces, de acuerdo al verso 16, es ¿qué quiere decir por eso? Por eso. Dice por eso, ¿verdad? Por eso. ¿Y qué es lo que habla de por eso? La justicia que nos permite obtener la promesa es por fe. ¿Y por qué? En el verso 14 podemos leer que porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Está hablando de que es por gracia. Amén. No es por ley, es por gracia. Hay personas que son legalistas y están basadas en la ley, lo único que se le aplican a otros y no lo aplican para ellos mismos. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que esto es por gracia. Amén. No es por medio de la ley, es por medio de la gracia. Y la razón por la cual la justicia que obtiene las promesas es por fe, es que si fuera por ley, la promesa, dice la palabra, sería anulada. Amén. ¿Por qué sería anulada? El verso 15 dice, porque la ley produce, ¿qué es lo que produce la ley? Produce ira. Amén. La ley produce ira. Si usted trata de usar la ley de los mandamientos para hacer las cosas para Dios, a fin de ser considerado justo delante de Él, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a fracasar. Amén. Si no hacemos uso de esa justicia que viene por medio de la fe, por la gracia que nos ha sido dada. Si tratamos de hacer las cosas por la ley, lo que vamos a conseguir es la ira. Porque la justificación es solamente ¿por qué? Por la fe. Poner las obras delante de la fe es una especie de rebelión de lo que Dios ha establecido. Amén. ¿Verdad? Digamos que los padres establecen ciertas normas para sus hijos y sus hijos salen con otra cosa, o en un lugar de trabajo hay ciertas reglas, ciertas normas que hay que cumplir, que un empleado se somete a ellas. Pero si hace lo contrario, entonces está en rebelión. Dios establece algo y establece que esto es por fe, por medio de la justificación, por medio de la gracia. No es por la ley. Cuando nosotros queremos cambiar lo que Dios ha establecido, estamos en rebelión de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios ha dicho. Intentar establecer nuestra propia justicia
es una justicia que no es aceptada de parte de Dios. Amén. Y por eso muchas personas tratan de hacer las cosas por la ley, establecen su propia justicia cuando Dios ya ha establecido algo. Y tenemos que tomar en consideración lo que Dios ya estableció. Entonces podemos parafrasear esto del versículo 16, que podríamos decir, como tratar de guardar la ley de los mandamientos como una vía de obtener justificación solo produce ira. Entonces la justicia que nos permite obtener la promesa es por fe, no por la ley. La justicia que nos permite obtener la promesa es por fe, no es por la ley. ¿Está conmigo? Es por fe, no es por la ley. Entonces, en el verso 16, Pablo quiere mostrarnos otra razón por la que Dios hace que la fe sea la única vía para obtener la justicia de Dios y la promesa de Dios para nuestras vidas. Y la primera razón fue la alternativa a la fe, es tratar de ser justificados por la ley de los mandamientos. Eso es lo que se está mostrando en este pasaje. Y esa alternativa que fracasa lo que hace es producir ira, lo que decía la hermana. Y esto lo que hace es invalidar la promesa que Dios ha dado para nuestras vidas. Amén. Cuando queremos hacer las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Se ha fijado, ¿verdad? Y muchas veces los padres se dan cuenta con sus hijos cuando les dice hace esto de esta y esta forma y el hijo lo hace de otra forma, y total es que termina en un fracaso y el papá termina molesto porque no siguió las indicaciones. Y entonces Dios establece un parámetro, Dios establece cómo debe ser esto, y nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos ha indicado que hagamos. Pero cuando tratamos de cambiarnos vamos a fracasar y vamos a invalidar la promesa de Dios para nuestras vidas. La otra razón es porque la fe es la única vía para ser justificado. Dígale que está cerca, la única forma de ser justificado es mediante la fe. Y entonces, este verso 16 está diciendo que la fe está de acuerdo con la gracia. Amén. La fe está de acuerdo con la gracia. La ley no está de acuerdo con la gracia. Lo que está de acuerdo con la gracia es la fe. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué es importante que la vía para que podamos tomar esta promesa de Dios para nosotros esté de acuerdo con la gracia? Y siempre en el verso 16 está hablando de que a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, tanto para la posteridad, ¿verdad?, de aquellos que son creyentes, los que no son de la ley, y los gentiles creyentes, los que son de la ley de Abraham, o de la fe de Abraham. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué para ser herederos existe que tiene que estar de acuerdo con la gracia? ¿Por qué para tomar esta promesa para nuestra vida debe estar de acuerdo con la gracia? Es que la promesa sea garantizada. Por eso debe estar de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea garantizada, que sea certera, que sea segura, que sea inquebrantable. Por eso debe ir acorde a la gracia. Amén. Para que sea segura, para que no pueda ser quebrantada. Por eso el otro aspecto que menciona este pasaje es la certeza. Diga conmigo, certeza. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está proponiendo acá en este pasaje? En todos estos escritos se busca un objetivo precioso y práctico para nuestras vidas. Que tengamos la certeza de que la promesa será para nosotros. Amén. Debemos tener la certeza que la promesa es para nuestra vida, que sea una realidad para cada uno de nosotros, que somos creyentes imperfectos. ¿Cuántos creyentes perfectos tenemos aquí? Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, somos imperfectos, el único perfecto es Dios, pero somos justificados, somos pecadores, pero somos santos, hemos sido santificados por el Señor. Amén. Tropezamos algunas veces, pero Dios está con nosotros derramando su gracia. Amén.
Y tenemos que buscar de la gracia de Dios para nuestra vida. Entonces, el propósito acá es que nosotros podamos experimentar esa seguridad, que podamos sentirnos seguros, que sepamos con toda certeza que hay una garantía, amén, que esa promesa es segura para nuestras vidas. ¿Verdad que cuando usted compra algún artículo, sobre todo un electrodoméstico, le extienden una garantía? Una garantía que es limitada en ese caso, ¿verdad? Porque esa garantía está limitada a algunos meses, en algunas ocasiones a un año. Si usted quiere más tiempo de garantía, tiene que comprar una garantía extra, ¿verdad? Y le dicen, bueno, para que usted tenga 3, 5 años de garantía o 10 años de garantía, tiene que pagar tanto y ya paga. Pero aún así es limitada, no es de por vida. Pero la garantía que nos está ofreciendo la palabra es permanente. Amén. No es limitada a cierto tiempo, es permanente. Es eterna. Y la ofrece el Señor. Amén. ¿Cuánto tiene que pagar usted por eso? Nada, el precio ya fue pagado. Es por gracia. Amén. Amén. Es por gracia. Usted y yo no tenemos que pagar nada. Jesucristo pagó el precio por nosotros para darnos esa garantía. Amén. Y que nosotros estemos seguros, confiados en la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Las personas cuya seguridad en las promesas de Dios es más inquebrantable en el sufrimiento, en la sensualidad de la vida, en los sentimientos, en las emociones, son aquellas que han meditado en el modo de entrar en la mente de Dios con la ayuda de su palabra. Pero, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Tienes que experimentar la realidad de la seguridad, de la certeza, de la firmeza, de la promesa que yo te estoy dando. Hay una garantía que permanece. Amén. Amén. Entonces, el verso 16, la garantía y la certeza de la promesa, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, para que la promesa sea firme. Amén. Diga conmigo, fe, gracia, igual a promesa firme. Amén. Fe más gracia es igual a la promesa firme que Dios nos da. Entonces podemos meditar, considerar, pensar que esto es el bien para nuestra vida, que esto es la bendición de Dios para nuestra vida. Podemos ver qué es lo que está implícito en esto, qué es lo que realmente garantiza la promesa para nosotros de parte de Dios. Y la respuesta es, lo que garantiza la promesa, hermanos, es la gracia de Dios. Lo que garantiza la promesa es la gracia de Dios. Por eso la fe es esencial. Pero la razón por la que es esencial la fe es porque es la única condición del corazón que está de acuerdo con la gracia. Para que esa promesa sea firme en nuestra vida es esencial la fe. Porque la fe es la que está de acuerdo con la gracia. Y la gracia de Dios es la base más profunda de nuestra garantía. Pablo está hablando en este verso 16 y podemos preguntar, ¿por qué es tan esencial la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? Y la Biblia nos da muchas razones por qué es tan importante la fe. Pero centrándonos acá en el punto, la fe está de acuerdo con la gracia. Por eso es importante la fe, porque está de acuerdo con la gracia. Porque la gracia de Dios es la que garantiza la promesa. Amén. La única forma de que nuestro futuro eterno puede estar garantizado es descansando en la gracia de Dios. Amén. Es descansando en la gracia de Dios. La gracia es la inmerecida y gratuita obra que Dios hace para llevar a su pueblo a la gloria.
Ustedes han escuchado el canto que dice sublime gracia, ¿verdad? Amén. Sublime gracia. Entonces se está hablando de esta esencia de la gracia de Dios para nuestra vida. Somos pecadores, no merecemos esto, por eso es inmerecido, pero también es gratuito para nosotros. Es la gracia de Dios para con nuestra vida. La gracia es ese propósito poderoso y omnipotente de Dios, donde nos asegura que vamos a recibir esta promesa de parte de Él. Amén. La gracia es la base de nuestra garantía y la fe es la única condición del corazón humano que puede estar de acuerdo con la gracia. Amén. Con que es gratis, es inmerecida la obra que Dios hace en nosotros. Y eso es lo que cuesta a veces muchas personas, poder tener esa fe. Amén. Pero la fe es la condición que está de acuerdo con la gracia de Dios. Si no reunimos esa condición, no podemos tomar esa promesa de Dios para nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cuántas personas que usted les comparte el Evangelio les cuesta creer que la salvación es por fe, por medio de la gracia? Les cuesta asimilar esto, les cuesta poner esa fe en la gracia de Dios. Amén. ¿Pero qué es esta gracia? Esa poderosa gracia que garantiza la promesa de Dios para nosotros. Después, entonces nos preguntamos, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo podemos garantizar que vamos a obtener nuestra herencia? Esa promesa de Dios para nuestras vidas. Si vamos a versículos anteriores, en el capítulo 4, versos 4 y 5, la palabra dice: ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. De acuerdo con la gracia, no se le cuenta como favor al que trabaja, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Amén. ¿Qué es lo que le cuenta por justicia? La fe. Y está hablando de cómo ser justificados. Amén. Somos justificados por medio de ¿qué? De la fe. De cómo tener ante Dios una justicia que nos permite tomar esa promesa para nuestras vidas. Lo opuesto a la gracia y a la fe es obrar. Son las obras que nosotros creemos poder alcanzar a Dios por medio de nuestro esfuerzo, por medio del cumplimiento de la ley, por medio de las obras. Pero las obras son el resultado de la fe, no es lo contrario. No es las obras que van a producir fe, es la fe la que produce obras. Pero no es nuestro esfuerzo, es la gracia de Dios. Y lo que garantiza esa promesa de Dios para nuestra vida es la esencia de la fe en la gracia sobrenatural de Dios, porque eso es lo que trae justicia para nosotros. Si en lugar de confiar en Dios, tratamos de obtener la justicia mediante las obras, entonces la palabra está diciendo que vamos a recibir un salario que se nos debe, y eso no está de acuerdo con la gracia. Porque es como que yo diga, me voy a esforzar para ser justificado y para obtener la promesa. Y usted está diciendo que es algo que Dios le debe, pero Dios no nos debe nada. Amén. ¿Está conmigo? Dios no nos debe nada, simple y sencillamente por su gracia nos da las cosas que no merecemos. Amén. Porque el tratar de hacer algo para lograr alcanzar la promesa es lo opuesto a la gracia de Dios. Y por lo tanto es el fracaso para obtener la promesa de Dios. ¿Está conmigo? Si usted cree en aquel que justifica, la justicia de Dios le va a ser acreditada como un regalo. ¿Cuántos han recibido regalos alguna vez? ¿Se alegran cuando les dan algún regalo?
¿O no? Solo 2 que 3 se alegran, los demás no. Es un regalo de parte de Dios. Hasta una sonrisa es agradable recibir un abrazo. Amén. Eso es un regalo de parte de Dios, y ese regalo de parte de Dios se llama gracia. Y la única condición para recibir ese regalo es la fe. Amén. Es la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Imagínense que de repente alguien llega y le da una llave, y esa llave es una casa, ¿no? Y solo le dice, solo cree y recibe la llave. Y usted dice, ¿de verdad? Sí, solamente tienes que hacer eso. ¿Cuántos rechazarían esa llave? ¿Cuántas personas están rechazando el regalo de Dios? Porque no logran tener la fe, que es la condición para participar de la gracia. Amén. La gracia es el propósito de Dios de darnos la justicia y la promesa que no merecemos. Amén. La gracia es la garantía de la promesa. La gracia hace acaso omiso a nuestro demérito, es decir, nuestra falta de mérito. Amén. Eso hace la gracia. Entonces hay que prestar atención a esto, hay que despertarnos a esta verdad. La condición del corazón que corresponde con la gracia solamente es la fe. Y una de las cosas que se enfatizan en la reforma, ¿cuál es? Solo gracia, solo fe, solo a Dios sea la gloria, solo la Escritura. Amén. La fe es la experiencia relajante de la gracia obrando en nuestras vidas. El tratar de cumplir la ley produce afán, hermano, produce estrés, produce ansiedad y no logramos nada. Pero la gracia relaja nuestra vida. Amén. Si pensamos en esto como el primer acto de fe justificadora en Cristo, podemos decir que la fe está relacionada con la gracia como la vista está relacionada con la luz. Si estuviéramos en la noche y todo esto estuviera sin luces, prácticamente no lograríamos ver bien. El oído está con el sonido. El despertar está posiblemente para muchos con el reloj despertador. Y la fe está relacionada con la gracia, como la dulzura del paladar está relacionada con la miel. Amén. En la actualidad, quizás las personas les cuesta entender lo que es la gracia, lo que es la fe. Hay una falta de comprensión, ¿verdad?, acerca de la gracia y la fe bíblica. Muchos están desinteresados en alcanzar esta fe y esta gracia para ellos. Y están buscando otras maneras que van a llevarlos al fracaso. Amén. Por eso tenemos que despertar a esa visión espiritual, despertar a estos oídos espirituales, despertar a nuestro paladar para gustar de las cosas de Dios, para disfrutar del deleite de la palabra de Dios para nuestra vida. Y la gracia es lo único que puede hacer que esa promesa venga para nosotros. Nos garantiza que obtengamos la promesa. Amén, hermanos. Al final del verso 16 está diciendo la palabra que la gracia garantiza la promesa para todos los descendientes de Abraham, que son descendientes por la fe, que Abraham es el padre de todos. Amén. Y que él era el padre de muchas naciones. Pero tenemos esto por medio de la fe, que es la condición que Dios establece en su palabra. Delante de aquel que creyó, está hablando de Abraham, es decir, a Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran.
¿Y por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué llama la atención a esta clase de actividad soberana, de esta actividad que solamente Dios puede hacer? Porque está diciendo que para que Abraham pudiera tener la garantía de esta promesa, tendría que Dios dar vida a los muertos. ¿Cuántos creen que Dios da vida a los muertos? ¿Cuántos creen que Dios puede llamar a existir a las cosas que no existen? Amén. Él declara la palabra y las cosas se hacen. Y eso es una gracia soberana, omnipotente y, escuche bien, gratuita. Amén. No tenemos que pagar nada por esa gracia soberana y omnipotente. Es gratis para nosotros. Esa gracia que garantiza la promesa. Lo que está muerto viene a la vida. Lo que no existe va a existir. Amén. Eso es lo que hace la gracia. ¿Y sabe qué? Eso nadie lo puede hacer. Nadie. Ni la persona más poderosa del mundo puede hacer esto. ¿Está conmigo? Ningún hombre puede hacerlo. Nadie puede resucitar a un muerto. Es la gracia de Dios la que puede hacerlo. Nadie puede crear algo de la nada. No. Crean cosas a partir de la materia existente. Solo Dios puede crear algo de la nada. Amén. Y eso es lo que significa gracia. La gracia hace posible lo que es humanamente imposible. ¿Está conmigo? El nacimiento, sin el nacimiento de Isaac, la promesa hecha a Abraham hubiera fracasado. Isaac no existiera y humanamente no pudiera haber existido. Abraham tiene casi 100 años. Su mamá es estéril y también ya está anciana, ¿no? Entonces, pudieran haber probado con algunas cosas, pero si a Isaac no nacía, entonces la promesa no estaba cumplida. Amén. El ser humano trata muchas veces de echarle una ayudadita a Dios, y eso es lo que hizo Abraham y Sara. ¿Y nació quién? Ismael. Pero Ismael ¿era parte de la promesa? No era parte de la promesa. El verso 19 dice: y sin debilitarse en la fe, Abraham contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Si la promesa va a ser garantizada, Dios debe hacer lo imposible, hermano. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo imposible? Debe hacer lo que el ser humano no puede hacer, porque Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y esto es la gracia de Dios para nuestra vida. El nacimiento sobrenatural de Isaac es una ilustración de cómo Dios crea a los hijos de la promesa. Diga que está a la par, tú y yo somos hijos de la promesa. Y vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4, verso 28, como Isaac, sois hijos de la promesa. Ismael nació como cualquier ser humano. Isaac nació de un milagro. Amén. Isaac fue generado de lo estéril. Fue llamado a existir de la nada. Ahora nosotros por fe nacemos a una nueva vida, a una vida espiritual. Amén. Somos llamados a existir, a tener vida juntamente con Él. ¿Está conmigo, hermano? La gracia es lo único que garantiza la promesa. Y la gracia hace lo que cualquier recurso humano no puede hacer. La gracia no solamente nos da cosas mejores, o no nos da
cosas que merecemos, sino las que no merecemos. La gracia nos da cosas que nosotros no podemos producir, hermanos. La gracia puede resucitar a los muertos. Nos permite ver la gloria de Dios, escuchar la verdad de Dios para nuestra vida, saborear la dulzura espiritual para nosotros. ¿Por qué? Por medio de la gracia. Diga que está cerca, la promesa de Dios es cierta. La promesa de Dios es cierta. En Efesios capítulo 2, verso 4 al 5 nos dice que la gracia es precisamente la obra de Dios, de resucitar espiritualmente a los muertos, hacer por nosotros aquello que nunca hubiésemos podido hacer. ¿Cuántos estaban muertos antes? La Biblia dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Él. Amén. Aleluya. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Amén. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Y esto está mostrando la gracia de Dios para nosotros. Amén. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios nos ha dado vida. Diga el que está a la par, Dios nos ha dado vida. Porque por gracia, dice la carta a los Efesios capítulo 2, verso 8, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un regalo de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden ver? Amén. ¿Cuántos pagaron por poder ver? Nada, ¿verdad? ¿Cuántos escuchan? Esa es la gracia de Dios para nosotros. La luz del Evangelio resplandece en nuestras vidas. Ha resplandecido en nuestras vidas. Amén, hermanos. Miren, oigan, escuchen, prueben, disfruten la gloria de Dios. Amén. Por medio de su gracia. La fe está de acuerdo con la gracia, que Dios da vida a los muertos y hace que exista lo que no exista. La gracia soberana garantiza por encima de la flaqueza humana, de la debilidad humana, que nosotros podemos tomar la promesa de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Oh, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Exaltamos tu precioso nombre. Gracias por tu promesa. Gracias por la fe que pones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por esa gracia que tú traes, Señor, a nuestras vidas, que nos garantiza, Señor. Oh, glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesús. Derrama tu gracia y tu poder sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor. Llénanos con tu bendita presencia, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos asirnos de la fe, que podamos tomar esa garantía de tu promesa, reconociendo esa gracia sobrenatural que tú has dado para nuestras vidas, ese regalo inmerecido, Señor. Gracias por obrar en nuestros corazones. Gracias por justificarnos, por darnos vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.